Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayra Quintanar y hoy les voy a hablar sobre el síndrome del intestino irritable. Bueno, el síndrome del intestino irritable es la alteración en el movimiento del tracto intestinal. Como pueden ver en la pantalla, la motilidad es el movimiento que genera que el intestino pueda digerir y absorber los nutrientes que nosotros consumimos, así como desechar estos mismos nutrientes, o más bien los mismos nutrientes que ya no se necesitan, a través de las heces fecales. Cuando el movimiento es lento se genera el estreñimiento, cuando es rápido se ocasiona la diarrea, por lo que podría considerarse que el síndrome del intestino irritable pues es este padecimiento en donde se altera la motilidad del intestino. No se tiene una causa en específico por la cual se genera este síndrome, pero una de las principales causas es la mala alimentación, ya que estamos acostumbrados a consumir bastantes alimentos procesados por cuestión de rapidez. La comida rápida es una de las comidas que está más al alcance de nuestras manos, lo que genera que nosotros, por ser personas activas, que estemos corriendo de un lado a otro, optemos por ese estilo de alimentos cuando son malos, no solamente que causen el síndrome de intestino irritable, sino en muchas otras cosas como podría ser la hipertensión, algún problema cardiovascular, obviamente sobrepeso y demás, pero la mala alimentación también es una causa. La falta de ejercicio es otra de ellas, ya que no le ayudamos a nuestro cuerpo a generar ese movimiento que se requiere. Lo mismo, la falta de ejercicio con la mala alimentación pues generaría sobrepeso, lo que generaría que se desarrollaran varias enfermedades, incluyendo el síndrome del intestino irritable, que también se le conoce como colon irritable. El estrés es un factor muy importante, por eso lo vamos a retomar más adelante. En cuestión de mujeres, los cambios hormonales cuando está próximo a nuestro periodo, una de las principales causas de que se genere este síndrome en este aspecto, pues es el cambio constante que hay hormonal en nuestro cuerpo, lo que genera que se inflame el estómago, que padezcamos de estreñimiento o de diarrea cuando estamos próximas a nuestro periodo menstrual, por lo que se genera también este síndrome. Y la hipersensibilidad en el colon, que es principalmente que algunos alimentos no los podamos procesar de la misma manera que otros, y esto hace que padezcamos también este síndrome. Como ya lo había mencionado anteriormente, la motilidad es el movimiento que se genera en el intestino. A la motilidad lenta se le llama estreñimiento y a la motilidad rápida se le llama diarrea. Es uno de los principales síntomas de presentar el síndrome del intestino irritable, pero también se pueden presentar los dos. No quiere decir que solo se pueda presentar uno de ellos. Otro de los síntomas que es mucho más evidente es la hinchazón abdominal con dolor abdominal y asimismo cólicos, que también se generaría con aumento de gases. Otro de los principales síntomas es que al momento de defecar nosotros tengamos problemas para evacuar, que nos cueste muchísimo trabajo, o que incluso después de evacuar tengamos la necesidad o sintamos que tenemos la necesidad de seguir haciéndolo cuando ya no podemos. Otros de los síntomas principales también son los deseos constantes de orinar. Esto es porque el intestino, al inflamarse, presiona la vejiga, por lo que al presionar la vejiga muchas veces se puede confundir con infecciones urinarias, cuando realmente lo que se tiene es una inflamación en el intestino. Como les comentaba anteriormente, el estrés es un factor importante y relevante en este síndrome, ya que a veces por problemas externos como problemas en el trabajo, problemas familiares, problemas económicos o personales, nuestro cuerpo genera un estado de alerta que se conoce como ansiedad. Y esta ansiedad hace que nuestro cuerpo trate de defenderse de un problema o de un peligro que no existe, lo que genera que nuestro cuerpo empiece a trabajar para defenderse, generando problemas, incluso puede ser hipertensión, depresión, el síndrome del intestino irritable, ya que no procesamos adecuadamente los alimentos y demás, y por eso es un factor muy relevante. De hecho, se considera también que existe un círculo vicioso, si se podría decir
de esta forma entre el estrés y la depresión y el intestino irritable, ya que al padecer intestino irritable se genera cierto estrés, por lo que este estrés, por la falta de nutrientes que se necesitan, por no poder evacuar al momento de ir al baño, lo que ocasione que se inflame el estómago, genera cierta depresión, ya que no se puede estar a gusto en el trabajo, con la familia, con la pareja, y asimismo pues la misma depresión genera un estado de ansiedad, que genera un estado de estrés, que sigue generando el síndrome del intestino irritable. Entonces por eso quise hacer énfasis en este tema, porque considero que sí, el estrés es un tema bastante importante y relevante en este padecimiento. Como les comentaba anteriormente, la alimentación es muy importante, tanto para no padecer este síndrome como para poder recuperarse de él si es que ya se padece. La comida procesada es uno de los factores que causan este síndrome, ya que, como su nombre lo dice, son muy difíciles de procesar, por lo que nuestro cuerpo entra en un estado de shock al querer procesar estos alimentos, y se genera que la motilidad en el intestino sea lenta porque son muy difíciles de procesar, por lo que se genera estreñimiento. No consumir verduras es un factor bastante importante, ya que si contamos las verduras como una principal entrada de nutrimentos para el organismo, estos mismos nutrimentos que ayudan a que nuestro intestino trabaje de manera adecuada se estarían perdiendo. No tomar suficiente agua es otro de los factores extremadamente importantes, ya que pues sabemos que nuestro cuerpo está hecho principalmente de agua. Necesitamos agua para muchísimas funciones de nuestro cuerpo, entre ellas pues el buen funcionamiento de nuestro intestino. Entre estos alimentos, no consumir fibra es un factor importante, pero hay que recalcar que hay diferentes tipos de fibra, entonces tendríamos que acudir con un nutriólogo para que nos pueda dar una valoración y este nutriólogo nos diga qué tipo de fibra se le recomienda a nuestro cuerpo. Existe una dieta llamada FODMAPs que se basa principalmente. Se hicieron 2 entrevistas. Una entrevista fue a la doctora Miguel, que es médico general egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella nos habló un poco más acerca de los estudios que se pueden realizar o que no se pueden realizar para detectar este síndrome, la manera en la que un paciente se puede comportar para poder tratar este padecimiento, y la nutrióloga Diana Gómez, que es egresada del Instituto Politécnico Nacional, que se basó más en el tipo de alimentación que nosotros requerimos para poder atacar este síndrome si es que lo padecemos. También se realizaron algunas entrevistas, se hicieron 26 entrevistas. La principal edad de personas que contestaron esta entrevista fue un 37.5% entre 18 y 23 años. La primera pregunta fue que si cuando consumen cierto tipo de alimentos perciben inflamación en el abdomen. El 84% contestó que sí, contra el 16% que respondió que no. También se les preguntó que si sabían cuál es el síndrome o qué es el síndrome del intestino irritable, y a pesar de que el 84% menciona que sí perciben inflamación abdominal, el 80% menciona que no conocen el síndrome del intestino irritable, a diferencia de un 20% que sí lo conoce. También se les preguntó si alguna vez habían asistido al médico por inflamación, agruras o dolor abdominal, ya que se considera que entre el 20 o el 30% de los pacientes que acuden por primera vez a un médico van por síntomas del síndrome del intestino irritable, como lo mencionó la doctora Miguel y también la nutrióloga Diana Gómez en la entrevista. Entonces se les hace esta pregunta y el 60% comenta que sí han asistido al médico por padecer dolor abdominal, inflamación o agruras, que son los principales síntomas. Y también se les preguntó que cuando tienen inflamación abdominal, cuáles son los principales síntomas que presentan. El 32% mencionó que el principal síntoma es agruras,
el 24% estreñimiento y el 20% diarrea. También un 20% comenta que presenta todas las anteriores, que es un factor importante en poder detectar el síndrome del intestino irritable. Otra de las preguntas fue para saber un poco más acerca de la alimentación, cuántos litros de agua consumían al día. El 68% contestó que entre 1 y 2. Sí está bien, pero se recomienda principalmente que sea de 2 a 2,5 litros. Otra de las preguntas fue cuántas veces consumen verduras a la semana y el 56% contestó que entre 1 a 3 veces por semana, cuando lo recomendable es que se consuman verduras diariamente. Como lo habíamos mencionado anteriormente, el no consumir verduras puede ser un factor bastante importante y considerable en padecer el síndrome. También se les preguntó si consumían alimentos altos en fibra. El 60% mencionó que sí, pero lo que hay que recalcar es que el 24% menciona que no sabe qué tipo de alimentos contienen fibra. Esto podría deberse pues a la falta de información que muchas veces no tenemos, o a la falta de información que se podría considerar que no tenemos esa cultura de saber qué estamos consumiendo, qué alimentos nos estamos llevando a la boca y qué tipo de alimentos son los que nuestro cuerpo requiere. Entonces se me hizo un punto bastante importante. Otra de las preguntas fue que si consideraban que el estrés influía en la salud intestinal. El 92% comentó que sí, y aunque el 80% de los encuestados no conoce el síndrome, sí consideran que el 92% sí es consciente de que el estrés puede generar alguna enfermedad intestinal. Y también se les preguntó que si asistirían a un nutriólogo en caso de que se les diagnosticara el síndrome del intestino irritable, y el 96.2% contestó que sí. Después de presentar toda esta información, podemos llegar a la conclusión de que el síndrome del intestino irritable es un padecimiento mucho más común de lo que se pretendía, aunque muchas personas no conocen el síndrome, lo padecen. Tan solo el 20 al 30% de los pacientes que llegan a presentarse por primera vez con un médico llevan o presentan algún síntoma. Como ya lo mencionamos anteriormente, algunos de los síntomas principales de este síndrome. La conclusión es que el síndrome no es curable, solamente se puede tratar. Para poder tratar este síndrome es muy importante consumir verduras, llevar una alimentación extremadamente balanceada, asistir con un nutriólogo, con un médico que nos pueda dar algún tratamiento que vaya de la mano junto con hacer ejercicio, tomar agua y dejar de consumir alimentos tan procesados. Asimismo, generar una conciencia en cuanto a los niveles de estrés que podemos padecer por cuestiones laborales, familiares o personales, y darnos cuenta que el estrés también es una enfermedad que altera nuestro organismo y que podría generar que también presentemos este síndrome. Pues lo último que queda por decir es que al final de este video encontrarán la bibliografía que se utilizó para hacer este trabajo. Espero les guste y muchísimas gracias por ver este video.